Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl, revisando las noticias más importantes que han marcado las últimas horas. Y queremos contarles que vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga. Hemos estado hablando con distintos actores a propósito ya del proceso constituyente, la campaña iniciada tanto de la favor como el en contra, las distintas expresiones, ¿no es cierto?, de políticos, economistas y distintos actores que están dando a conocer su posición frente al texto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre. Las encuestas, en fin, todo lo que está apareciendo, pero queremos partir esta mañana con un tema extremadamente delicado, difícil, complejo, que es el tema de la seguridad, pero sobre todo lo que ha pasado con esta seguidilla, de secuestros que partió la semana pasada con el secuestro a un empresario en Rancagua, un hecho muy importante de destacar. ¿Por qué? Porque en ese caso se pagó un rescate. Estamos hablando de secuestros extorsivos que tienen otras características y que de instalarse ese delito en Chile es extremadamente grave, de instalarse en términos de que se haga una constante, como lamentablemente ocurre en países de la región. A este secuestro se suman otros 2 secuestros del fin de semana en el norte, y queremos de todo eso pasar a conversar con el periodista Jorge Molina, quien además tiene una larga trayectoria investigando hechos de esta naturaleza. Jorge, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Hola Mirna, buenos días. Bueno, tal como decías tú, es muy preocupante lo que ocurre, porque en materia de crimen organizado, el secuestro es un crimen predatorio, así le llama el mainstream de las personas que trabajan y que persiguen delitos, ¿no? Porque no es que yo trafique armas, ¿no? Tú me das un servicio, yo te compro armas, tú me las vendes, drogas, no, sino que ahí está la privación de libertad de una persona, es un sujeto, ¿no? Y es uno de los delitos que tiene la mayor pena junto con el homicidio en Chile, en algunos casos mucho mayor, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, claro, tal como decías tú, es preocupante, y es como lo escribía un colega en Twitter haciendo un poco de ironía también, pero era como decir, bueno, bienvenido a la temporada de secuestro, y que de una u otra manera no estaba falto de razón, ¿no? Si empecemos por Rancagua. Después pero claro, por favor, vamos con eso, porque es muy importante que hagamos todas lo que pasa es que es muy importante acá, y te lo pido, Jorge, con lo que tú has investigado, porque lo que decía el exfiscal Luis Toledo, con quien conversábamos hace algunas semanas en nuestro programa, él ha dicho que respecto del caso puntual de Rancagua se ha traspasado y se ha cruzado una frontera, y te lo conecto con lo que dicen varios expertos y fiscales también, porque una cosa, que no es que le queramos bajar el perfil, pero una cosa es el secuestro entre bandas, y otra es empezar a secuestrar personas que no tienen que ver con el mundo delictual y además pedir un rescate por ellas. A ver, el secuestro en general siempre requiere una contraprestación económica, por llamarlo de mala manera, ¿no? Se exige un rescate. Ahora, tal como tú decías, en el caso de Rancagua, aquí hay un hecho que está, entre comillas, una operación de secuestro que hasta ahora se ve que está muy bien hecha, ¿no? Bien hecha, ¿en qué sentido? En que no tenemos claridad quiénes son los responsables hasta ahora, pero que además se pagó el dinero. Entonces ya ese hecho, lo único que nos remite a nosotros es más o menos el secuestro del empresario Christian Edwards, el hijo del fallecido dueño del Mercurio en los 90, ¿no? Y claro, secuestros menores, pero no en el contexto del aumento del crimen organizado en Chile. No solo aquí en Rancagua, sino que en el norte también ocurre, pero no es el primero. O sea, hay gente que está formalizada
por el secuestro de un empresario a quien además asesinaron hace un par de años atrás por el Tren de Aragua. Entonces, digo, no es un fenómeno nuevo, solo que ahora empezó la seguidilla, y cuando comienzan las seguidillas, el fenómeno tiende a instalarse como una realidad, y lo peor de todo es que esa realidad puede empezar a permanecer en el tiempo. Claro, a ver, Jorge, entonces vamos deteniéndonos porque bueno, primero que nada tú acabas de publicar un libro hace poco, el libro llamado Narco, ¿no es cierto?, donde tú refieres precisamente varios elementos que tienen que ver con el surgimiento de la criminalidad o del crimen organizado, como se ha llamado. Y en particular te detienes respecto del Tren de Aragua. Este delito del secuestro a personas, que yo lo he investigado también, pero en áreas, o sea, en la región, quiero decir, o sea, yo te estoy hablando, yo recuerdo que el año 2004, imagínate, yo hice un reportaje sobre la industria del secuestro en América Latina, donde tomaba un caso en Chile, pero que era casi una anécdota, porque, perdona que lo plantee así, pero es que no tenía ni una opción, ni una posibilidad de que se pudiera materializar un delito de esta naturaleza en Chile, en contraste con un delito pero que campeaba y que sigue campeando en América Latina. Y hoy, sin embargo, pareciera ser que se viene a instalar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le permite a estas organizaciones criminales poder empezar a operar de esta manera? Mira, a ver, la pregunta es, tiene una amplitud, no por la pregunta en sí misma, ¿no?, sino por la realidad chilena. Si tomamos en consideración de que dos de los principales cabecillas del Tren de Aragua llegaron a Chile, uno el 2018, otro el 2019, y el 2021 recién los descubre Gendarmería en Iquique, es decir, hubo un tiempo en donde esta organización criminal, en particular el Tren de Aragua, logró tomar posesión o instalarse y operar de manera más coordinada, ¿no?, en Arica, Iquique, Santiago, y hoy día se ha esparcido por el país, la verdad, desde Arica hasta Puerto Montt. Dicho eso, ellos también tienen la industria del secuestro, el sicariato, la extorsión. Pero los colombianos también. O sea, Colombia ha sido también un país muy reconocido por eso, no solo por el tráfico de drogas. Es decir, realizar un secuestro no es cosa sencilla, hay que saber hacerlo. O sea, es decir, no solo tienes que seguir a la persona, saber quién es, vigilarla, tienes que tener, entre comillas, información de inteligencia y logística, ¿no? Saber qué quieres cobrar, si es que puedes cobrarlo, porque de pronto que te pillen por no haber cobrado nada, imagino que para cualquier delincuente no es rentable, tomando en consideración la alta pena, como te decía, de este crimen que es predatorio. Y, por otro lado, encontrar una casa de seguridad, poder comunicarse con la familia y, por último, cobrar. Porque la pregunta es, ¿dónde mantuvieron, por ejemplo, en el caso del empresario de Rancagua, dónde lo mantuvieron escondido? Es decir, tienen que haber encontrado una casa de seguridad, un ruco, lo que fuese, para mantenerlo retenido, pero además entregarlo vivo. Pero, según he leído en distintos medios, el empresario también habría adquirido una deuda con alguien. No existe más información, y que la Fiscalía algo ha dicho de eso. A ver, pero para entenderlo, más allá que no hay más información, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Que tendría algún hecho que fue que le abrió un flanco? Es que la verdad es que la Fiscalía todavía eso no lo aclara, pero lo que sí está relacionado, el secuestro con esta posible deuda, hay una relación allí, pero que la Fiscalía no ha terminado de aclarar todavía, pero el hecho es que se pagó. O sea, si uno mira hacia atrás, tú y yo ya tenemos años en esta loca carrera de perseguir noticias. Claro, totalmente. Entonces, yo no recuerdo, salvo cosas entre narcos, cosas menores, claro, pero los secuestros importantes se han dado en el norte del país y grandes y por eso yo creo que todo el mundo puso mucho énfasis, en particular escuchando las declaraciones del fiscal regional Emiliano Arias sobre la importancia de darle un castigo ejemplarizador a esto, porque
Si se permite, va a seguir ocurriendo, pero va a seguir ocurriendo igual. O sea, que ese es el gran problema. El tema es cuándo, con la presencia de un crimen organizado fuerte en Chile, más allá, digo, de la buena labor que pudieran hacer las autoridades, del esfuerzo que puedan poner, el hecho que es un fenómeno que se instaló, pero lo más peligroso es que el AMPA nacional empiece a copiar los métodos. Es decir, ya estaríamos, por llamarlo de alguna manera, así como que estaríamos rodeados, ¿no? Oye, espérame, es que ahí hay otro tema, porque lo mencionaste también y que dice relación con un hecho terrible, terrible, que no nos olvidemos de estas cosas, porque claro, no son habituales, pero cuando ocurren, yo no sé si fue hace 2 años o menos, pero el caso que tú mencionabas, fue en Arica o en Iquique, del empresario que fue secuestrado, que fue torturado y que fue asesinado. O sea, a ver, ese fue un hecho que todavía no hay No, claridad. Hay una investigación abierta y hay una investigación y hay formalizados por ese tema. Ya, pero ahí estaría involucrado directamente el Tren de Aragua, ¿no? Sí, o sea, a ver, son ciudadanos extranjeros más bien. Ya, es que ¿por qué te lo Había pregunto? un vínculo con el Tren de Aragua también. Claro, te lo pregunto porque este es un delito importado, como el sicariato. O sea, el AMPA nacional, como dices tú, claro, es una delincuencia que se ha ido poniendo cada vez más violenta, pero estamos hablando de delitos como el secuestro, el sicariato, lo que tú me has mencionado. Me acuerdo en el caso puntual de este empresario, fue llevado a una casa donde fue torturado. O sea, es una cuestión, pero de verdad demencial. Entonces, son prácticas tan bestiales que no son tan propias de nuestro AMPA nacional. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿hasta dónde ese delito, primero, está penetrando en el AMPA nacional? Es que a mí, bueno, yo creo que esta es la preocupación para cualquier fiscal, o más dicho, para cualquier persona que persigue estos delitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general hay, entre comillas, crímenes de moda, ¿no? Y los portonazos, ocurrió uno, ocurrieron dos, ocurrieron tres, y hoy día son una realidad. El tema es, si el AMPA nacional va a empezar a copiar estos métodos, a secuestrar personas, chilenos, no extranjeros, que ahí uno podría decir eventualmente que hay un juego, uno podría especular que se podría tratar de una venganza o efectivamente para conseguir dinero, ¿no? Como el acto predatorio. El tema está en que si esto se empieza a repetir, si se empieza a copiar, se va a instalar como un fenómeno ya que no va a ser solo asociado a bandas que la integran extranjeros, en particular colombianos y venezolanos, ¿no? O sea, la semana pasada, si la memoria no me falla, secuestraron a uno de los miembros, a uno de los reyes del oro, ¿no? No me pregunten el nombre ahora que no lo recuerdo, pero también lo habían secuestrado. Entonces hubo una seguidilla, Arica, Santiago, Rancagua, y entonces efectivamente las autoridades, bueno, se nota, digo, que están preocupadas, pero yo creo que es bien difícil detener este fenómeno, principalmente porque no necesariamente uno puede augurarlo, ¿no? Claro, imagínate pero que sí. es una banda cerrada, un grupo cerrado, ¿no? No tengo yo cómo proyectar, por ejemplo, no sé, como los asaltos a los bancos. No sé, tengo 80 bancos en Santiago, entonces, ¿dónde se están moviendo los hotspots de la delincuencia? Ahí podría ser esto. Pero en el caso de un secuestro, a lo más es empezar a decirle a determinadas personas, señor, ojo, no tenga plata, no le deje llaves a alguien, cuide su entorno, no cuente información a sus empleados, no sé. Te digo, pueden haber una cantidad de medidas de seguridad que la autoridad podría estar entregando, pero imagínate pensar, por ejemplo, en Carabineros o la PDI recorriendo cada empresa de relativa cantidad de dinero, empresarios con relativa cantidad de dinero, y recomendándole cosas o transmitirlo por los medios de comunicación, ¿no? Claro, O sea, ahora, sí. No, por favor, termina, Jorge, termina. No, digo que, o sea, estoy pensando en esa escena, ¿no? Claro. O pensar la escena que ocurre en Río, ¿no? Que en colegios, por ejemplo, donde van hijos de personas que tienen altos ingresos, o sea, los niños van con guardaespaldas, ¿no? Bueno, no solo en Río, eso ocurre, bueno, en México de todas maneras, o sea,
Es decir, mira, si lo que pasa es que igual quiero que destaquemos un aspecto que me parece relevante, y es que al menos en el caso de Rancagua se detuvieron parte de la banda. Es verdad que todavía no tenemos acceso al total, pero o sea, lo que quiero decir es que ha habido una respuesta de la policía que igual es importante. Lo propio, y ahí quiero entrar en lo que pasó el fin de semana en el norte, ¿verdad? Porque hubo otros casos, puntualmente en Iquique. ¿Qué características a tu juicio tienen esos hechos, esos dos hechos ocurridos? Entre ellos un joven de 18 años que dice haber sido torturado, haber sido, digamos, golpeado, ¿no es cierto?, fuertemente, un hombre de apenas de 18 años de nacionalidad boliviana, y sus secuestradores se comunicaron con la familia también para pedir un rescate. Sí, lo que ocurre es que, como te decía al principio, mira, predatorio, ¿no? Esto es como un animal que busca carne, ¿no? Es bien miserable, ¿no? La comparación. Pero lo que a mí me llama la atención de eso es que, si bien en Rancagua los detuvieron, hay primero 4 personas, después otras 7, lo llamativo es el pago del rescate, porque tampoco sabemos quién tiene el dinero, ¿no? Y ese es el tema. ¿Dónde está el dinero? Mira, en el caso de Rancagua, hay un grupo que se va, que son los primeros que los detienen. En el auto lleva el celular del secuestrado, vía GPS, ¿cierto? Y por ciertas características del auto, Carabineros da con ellos, pero ahí no está el secuestrado. Es decir, ¿qué es lo que hace esta organización? Desactiva los medios. Tira unos hacia allá, otros hacia acá, se detienen. Pero, ¿y quién cobró? Hasta ahora no sabemos eso. No digo que a lo mejor no estén ahí dentro de los mismos detenidos, ¿no? Pero el hecho es que no lo sabemos. La Fiscalía no lo sabe o no lo ha informado, pero yo creo que es parte de las diligencias. Pero yo te diría que más que el del norte, más que el del tren de Aragua, donde a esta persona le cortan los dedos, ¿no? Que han aparecido estas imágenes donde está Estrella, ¿cierto? Sí. Mario González Vaca, que hoy día está en la cárcel de alta seguridad, un tipo malo, cruel, muy cruel. El de Rancagua es muy distinto. Yo creo que este es para mí como el epítome, ¿no?, de un secuestro entre comillas bien planeado, ¿no? Entre comillas bien planeado, porque se cumplen las condiciones de un secuestro, que termina en el pago y la liberación, ¿no? Que es lo que debiera ocurrir si tú pagas, ¿no? Pero queda todavía esa duda ese dato que yo he visto allí, que es como, no sé, una deuda, no sé. Mira, solo para contarte un detalle, que no es que es urgente a esto, pero que es muy menor. La Fiscalía Oriente está investigando una denuncia de una vecina de la Fiscalía Oriente, allá en el sector de los militares, que pidió un crédito a unos prestamistas X, que al parecer son chilenos, ¿no? Pero ocurre de que, como no ha pagado, un día va saliendo de la casa y se encuentra con 3 personas en un auto. Entonces, teme, se devuelve, Seguridad Ciudadana llega, identifican la patente, no hay nada, y empiezan a amenazar a las personas supuestamente del tren de Aragua. Y escucha audios, bueno, efectivamente los audios son de personas venezolanas, pero lo que te quiero decir con esto es que si uno ve que el cobro de una deuda se está haciendo al estilo de la mafia, ¿no? Pagas o te rompo las piernas, como en las películas. Imagínate lo que va a empezar a ocurrir ahora con personas que pueden tener altos patrimonios o que los tengan por sí mismos o que los mantengan en una empresa. O sea, la posibilidad de un secuestro hoy día es evidentemente mayor que antes. ¿Por qué? Porque se vio que es posible, ¿no? Se puede. La respuesta de la policía fue muy rápida. A los tipos están todos presos, pero el hecho es que se pagó, el hecho es que dejaron libre a esta persona y hasta ahora no hay claridad. Yo imagino que la persona que liberaron a este empresario obviamente no sabe dónde estuvo detenido. Digo, yo entiendo que cualquier persona que secuestra a alguien, o sea, un criminal que comete este delito, trata de que la persona secuestrada nunca se dé cuenta, no les vea la cara, por razones obvias,
¿Y de qué depende, Jorge? Tú acabas de escribir, lo rectifico, Chile Narco, tu libro, ¿no es cierto?, que donde tú haces todo el recorrido del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país. ¿De qué depende parar este delito ahora? Mira, cuando uno ve la experiencia comparada, ¿no? De lo que me ha tocado leer a mí, y hace años también yo hablé con gente que trabajaba en inteligencia antisecuestros, ¿no? Que de hecho todavía existe en la PDI. ¿Y de qué depende detenerlo? Mira, Sí. la verdad es, o sea, yo creo que necesitas mucho cruce de información, o sea, producción de información, tener claridad, ¿cierto?, de quiénes son quiénes las personas que entran. Tienen que tener un vínculo con inteligencia intrapenitenciaria, no sé, mira, hay un cúmulo de instituciones del Estado que tienen que estar actuando de manera coordinada para eventualmente proyectar y también obtener de los informantes del AMPA, ¿cierto? Que, no sé, a veces escuchan, se sabe, Claro. pero lo que insisto, si es un grupo compuesto solo por colombianos, los colombianos solo trabajan con colombianos, ¿no? Sí, Por un claro. tema de silencio, ¿no? Y los venezolanos que se dedican a esto también actúan entre venezolanos. O sea, hay una operación que lleva la Fiscalía Sur, que me parece, cuyo nombre se llama como Fin de la Eternidad o algo así, puede que me equivoque, pero que efectivamente era una banda que también la ligan al Tren de Aragua, pero que solo se dedicaba a los secuestros y no habían chilenos. ¿Me entiendes? Y ellos aparecieron dos cuerpos cerca de Curacaví, enterrados, Sí. porque sencillamente no pagaron, entre ellos el de un ciudadano chino. No, tremendo. Y ahora que lo planteas, mira, todos los días uno se despierta con la información policial de personas que han sido víctimas de asesinatos, disparos en la cabeza, acribillados, y sobre todo el caso que más impactó la semana pasada también, de estos dos cuerpos que fueron encontrados desmembrados. ¿De qué estamos hablando, Jorge? Mira, eso para mí, en lo personal, fue bien llamativo, ¿eh? No, ¿Por no es qué? que situaciones de este tipo no hayan ocurrido nunca en la historia de Chile, ¿no? Sino porque esto se asocia al narco por un lado y por otro el envío de una señal, ¿no? El envío de una señal muy potente, pero por un territorio disputado que era muy, 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 entre comillas, insignificante, ¿entiendes? No era el jefe de un gran clan narco chileno, sino que, y es ahí donde quiero decir uno podría interpretar esto, no solo como la señal, como decía antes, sino que la copia del fenómeno. Bueno, si determinadas bandas extranjeras matan a las personas, las cortan y las entierran, o solo las entierran y las matan, bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo para enviar una señal de poder y autoridad. El tema está en que una de las personas decide contarle a la familia dónde están los cuerpos, ¿no? Y Que eso, hasta donde se sabe, ¿ya? la culpa. Yo Perdón, creo que ahí perdón, que te interrumpí, entonces no se entendió lo que dijiste. hubo la llamada que recibe la familia de una de estas Mm. personas es de parte del grupo que asesina a estas personas que aparecen desmembradas, ¿no? Entonces, claro, mira, sí, es terrible, ¿ah? Podría ser una copia de métodos, ¿ya? Pero yo creo que hay que mirarlo también en el contexto, ¿no? Yo creo que están ocurriendo o mejor dicho, el tipo de criminalidad al que nos estamos acostumbrando es más violenta, se ha perfeccionado mucho más, porque detrás del secuestro podríamos pensar de que no respecto del empresario, sino que a lo mejor la misma banda cometía otra pluralidad de delitos, no sé, a lo mejor tenían centros de prostitución, trata de personas, o sea, hoy día cuando hablamos de crimen organizado podemos hablar de muchas cosas, ¿no? No solo el secuestro, que es, como te decía, uno de los delitos más graves que, junto con el homicidio que tiene en materia de sanciones la legislación chilena. Claro, pero tú dijiste que te llamó particularmente la atención este caso de los cuerpos que aparecen desmembrados, terrible. Te pregunto, lo que te llama la atención es que se haya llamado a la familia para avisar que los cuerpos estaban en ese lugar. ¿Cuál es el propósito según lo que tú crees No, que no, hay detrás? no. Hubo una de las personas que participan allí, ¿Ya? llama
Y la familia, en sus declaraciones a los medios, ha sostenido que efectivamente esta persona la conocían, hay una videograbación, esta persona habría decidido confesar el hecho a partir de haber recibido amenazas de muerte del resto del grupo que participa, no solo en la ejecución, sino que también en el desmembramiento de esta pareja, ¿no? Entonces, por eso digo, mira, es terrible, pero no está a la altura. Mira, es terrible lo que voy a decir, si de verdad es que es una pésima comparación, pero en el contexto, hoy día, más allá de esta bestialidad que merece ser sancionada igual que todas, el tema del secuestro en Rancagua es, yo creo, la gran señal de alerta respecto de las nuevas modalidades del crimen organizado, porque el secuestro lo habíamos visto, ¿no? Pero no el pago de rescate, no tantos días, acción de la policía, que fue muy rápida, la verdad hay que decirlo, pero aquí se pagó rescate, es decir, no pudieron ubicar a la víctima, la familia decidió pagar, como pasó en el norte, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos ante un escenario que es muy complejo, y yo creo que lo más peligroso es que si es para la ciudadanía de a pie, ¿no? Si esto no se empieza a transformar en mini secuestros, o sea, en secuestros express, que en algún momento fue como un delito de moda, ¿no? No, es que te juro que es de verdad eso, o sea, es de verdad súper, súper preocupante. Yo creo que lo único que nos queda, independiente que hay muchos caminos, por cierto, es que la justicia pueda actuar rápidamente, es decir, que estos grupos sean desbaratados, porque lo que pasa en países como México y en otras latitudes es que no hay justicia, es que lo que pasa es que en la mayor parte de los casos quedan en la impunidad. Entonces, claro, es pasto fértil para estas organizaciones criminales. Jorge, te quiero plantear otro tema que no está vinculado evidentemente al secuestro del crimen organizado, pero que llamó mucho la atención el fin de semana y que ha preocupado a muchos padres, por cierto, porque una carta de un padre en El Mercurio alertó sobre lo que le pasó a su hijo, que estando en la ciudad empresarial, esto fue, no recuerdo si de viernes a sábado, el asunto es que pide un Uber y finalmente termina siendo asaltado por el Uber, pero no solo por el Uber, por el chofer, quiero decir, sino que se suben otras dos personas, lo golpean violentamente, lo tiran al piso del auto, le quitan todas sus pertenencias, no contentos con quitar las pertenencias, lo siguen golpeando y finalmente lo abandonan en un lugar X, descampado. Entonces, ¿cómo observas tú ese hecho? Porque lo encuentro súper preocupante. Además, mira, por cierto, de todo lo que estamos hablando. Mira, ha ocurrido en algunos casos, y esto es bien particular, que se han logrado, entre comillas, hackear, ¿no? la aplicación, y a veces llegan personas que no son las solicitadas, ¿no? Y es que lo que pasa es que esto puede sonar muy segregador, pero la verdad es que una parte importante también de los choferes que están conduciendo Uber, hay chilenos y extranjeros, y de verdad que entre ellos también podría haber delincuentes, ¿no? Pero claro, pareciera ser que es un caso más bien puntual, aunque han ocurrido otros, y por suerte no es la medida. Ahora, ¿qué medidas de seguridad puede tomar uno para eso? Es bien difícil, o sea, ver si el conductor es quien es, ver si la patente es la patente, si el auto es el auto. Es, ¿no? Que era todo, se supone que era todo. Es que eso es lo que te quiero decir, en el caso que lo que describe este padre es que tenía todas las características, el auto era el color que se señalaba, ¿no es cierto?, en la aplicación, la patente era la que aparecía. Es que te digo, realmente lo encuentro terrible, porque gran parte de las personas, y los jóvenes sobre todo, toma Uber o toma aplicaciones de transporte, digamos, para trasladarse, sobre todo cuando se van a fiestas, ¿no es cierto?, personas que consumen alcohol, etcétera. Entonces imagínate si ahora van a lograr usar estas aplicaciones para asaltar a los propios pasajeros. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Es que pensando en los secuestros, pensando en esto, pensando en la tecnificación y en el mejoramiento de las técnicas del crimen organizado y de la delincuencia en general, es bien, uno podría decir, mira, como que estirando el chicle, ¿no? Como nos estamos mexicanizando. Yo creo que no, pero de que sí el crimen organizado ha crecido, sí que la delincuencia ha crecido, han crecido las armas, o sea, es un hecho que es preocupante,
que yo lo relaciono con lo que me estás diciendo ahora, con la carta de ese papá y su hijo, Sí. con la mala experiencia y el asalto que tuvo con el chofer y otras personas de Uber, porque uno se podría preguntar también, por ejemplo, no sé, en este caso el chofer de Uber coludido con unas personas u otras personas que sigan a los Uber y anden secuestrando personas que van en los taxis, ¿no? Que puede ser, o asaltos que van en un taxi, detenerte, siguen, de aquí salen los taxis, los colectivos. Digo, lo que ocurre al fin del día es que cualquier posibilidad de delito que pueda pensarse puede ser ejecutada en la realidad. O sea, si uno propone, si uno dijera aquí un delito de tales características, de seguro, o ya se cometió, se está cometiendo, o ya se va a cometer. O sea, es muy difícil el escenario para las autoridades, sobre todo porque falta de todo. No, Jorge, realmente te digo, es para estar súper, súper alertas. Volvamos a reiterar, o reiteremos, mejor dicho, que tu libro Chilenarco, ¿no es cierto?, está en las librerías, porque ahí tú haces un recorrido, ¿no es cierto?, de cómo se fue desarrollando, ¿no es cierto?, el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Muchos de los delitos que estamos viendo naturalmente están asociados a este fenómeno. Así es que, Jorge, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en Alpampán. Gracias, Virne, que tenga buen día. Lo mismo para ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado por la región metropolitana, pero además presidente de la Democracia Cristiana, partido que ya fijó su posición para votar en contra en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, Alberto Undurraga. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.